En un mundo hiperconectado, donde escuchamos muchas voces, acompáñanos en este viaje de perspectivas y conceptos, donde escucharemos a la ciencia, la historia y la cultura. Hay muchas fuentes, pero buscamos la fuente directa, por Nuevos Comienzos Televisión. Nuevos Comienzos Televisión presenta un espacio de cultura y sociedad, donde hablaremos de diversos temas y de nuestra cultura latinoamericana, donde la profundizaremos y tendremos análisis y reflexiones sobre la vida, las culturas y el ser humano. Pero hablaremos de nuestras historias, recordando el ayer y el hoy, con conversaciones necesarias, donde encontraremos profundidad y revelación, porque hay muchas fuentes, pero buscamos la fuente directa. Una vez más, sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestro programa Fuente Directa, en el que semana a semana estamos conversando de diferentes temas que tienen que ver con nuestra fe, pero al mismo tiempo con la contingencia, con lo que está a nuestro alrededor, pero también miramos hacia nuestra historia, miramos hacia los cimientos en el cual se han ido construyendo la cultura, la sociedad y en este sentido también múltiples elementos que están a nuestro alrededor. Hemos hablado de muchas temáticas en estos diferentes capítulos que hemos llevado a cabo de Fuente Directa. Hace unas semanas atrás estuvimos conversando de educación, incluso hablamos de las diferentes problemáticas que implican la pandemia contemporánea. Sin embargo, hoy quiero invitarte a tener un capítulo que creo va a ser bastante refrescante para cada uno de los que están conectados todos los jueves a las 10 de la noche junto a nosotros. Y es poder hablar, ahondar en la relación que existe entre adoración y cultura. Los hijos de Dios tenemos como un elemento vital y tiene que ver con la comunión, ¿cierto? Tiene que ver con la capacidad de poder ir más allá de nuestra individualidad a poder ser uno también en Cristo, pero también con su cuerpo. Y creemos que la adoración en eso es vital. En este capítulo de Fuente Directa quiero invitar a un gran amigo que va a estar conversando con nosotros. Él es nacido en Río de Janeiro, en Brasil, el 6 de junio de 1984, cantante, compositor, conferencista. Está casado con Fernanda, tiene 3 hijos y ha escrito 3 libros: Hogar, Dulce Hogar, Dios no tiene favoritos, Quienes íntimos, Ser para hacer, y también tiene una discografía bastante importante: Uniendo cielos y tierra, Toma tu lugar, Hogar, Dulce Hogar, Adora a Jesús, Uno en Cristo, Casa de Oración, y múltiples colaboraciones que le hacen ser también uno de los compositores y adoradores más importantes de habla hispana en la actualidad. Quiero invitar sin más a mi querido amigo Marco Brunet a que podamos compartir esta jornada de conversación en relación a adoración y cultura. Amigo, muy bienvenido a Fuente Directa. Hola, qué privilegio saludarte, Javier, y toda la audiencia en este momento de Fuente Directa. Estoy listo para poder servirles y aprender junto con ustedes también. Muchas gracias además por la disposición y siempre el espíritu de servicio y de humildad que te caracteriza, de poder estar disponible para ser una plataforma y un puente para el reino. Y me gustaría que en esta conversación quizás partiéramos por tu inicio. ¿Cómo te convertiste en salmista, en adorador? ¿Cómo fue ese proceso en el cual Dios te llamó a poder ser una voz que puede incidir en una generación? Oh, sí, como dijiste, nací en Río de Janeiro, Brasil. Vengo de una cuna cristiana. Mis papás son pastores desde que yo nací. Y entonces yo crecí en la iglesia, así viviendo en diferentes áreas. Pero como siempre digo, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Así que yo tuve mi propio encuentro con Dios, pero a los 17 años. Y ahí
mi llamado tenía que ver con ser una voz. Yo me acuerdo muy bien que tuve una experiencia muy fuerte con el Señor, que vi como un valle de huesos secos y que el Señor me decía, ¿quién va a profetizar? Porque yo quiero levantar un ejército de adoradores en todas las naciones. Y yo me acuerdo que solamente dije, aquí estoy, contar conmigo. Y esa decisión me llevó a muchos cambios en mi vida, porque decidí estudiar para música y teología, y no había en ese momento algo así en Brasil, y encontré un instituto en Argentina, que era lo más cercano, y ahí comienza mi historia con el mundo hispano, porque hasta los 18 años yo hablé solamente portugués, y después comencé a aprender español. Ahora mismo tengo 36 años, tengo la mitad de mi vida que viví en Brasil y mitad de mi vida en Argentina. Así que es toda una experiencia. Pero cuando llegué a Argentina, a los 18 años, yo ya dirigía la alabanza así a nivel congregacional, en la iglesia de mis papás, y ahí comenzó a arder mi corazón como que si hubiera nacido para eso. Pasé también a enseñar las escrituras y a, como decías, dar conferencias, escribir, pero me di cuenta que yo no soy ni cantante, ni predicador, ni conferencista. Yo me defino a mí mismo como mi llamado, que es ser una voz, que es la voz del que clama en el desierto. Una voz, como pasó con Juan el Bautista, ¿no? Una voz, no es la voz, pero una voz del que clama. Y me gusta mucho para definir así por qué yo comencé a hacer lo que hago. No es porque nunca fue mi sueño ser cantante, nunca fue mi sueño hacer una banda. No era que algo que yo estaba persiguiendo y que un día se dio. No, simplemente escuché el clamor del Señor. Y ahí entendí que Él quería amplificar ese clamor a través de canciones o a través de lo que yo tenga en la mano. Y yo me puse a disposición, y la mayoría, creo que 100% de mis canciones que yo comencé a componer nunca fueron desde la técnica, a ver, ahora voy a componer para hacer algo y junto a esa palabra lo otro. Siempre fue mi momento de clamor con el Señor, y de repente ese clamor tomaba forma, y por eso me gusta mucho la definición de Juan el Bautista: una voz del que clama en el desierto, preparando el camino del Señor para que todos se encuentren con Él. Buenísimo. Y sin lugar a duda, tú estás retratando, creo yo, esos procesos tan profundos. Vemos una generación que vive por lo inmediato, que muchas veces vive pensando en resultados ahora ya, y también eso ha creado una cultura superficial dentro también de la propia iglesia. Pero qué tremendo es ver estos procesos internos, ¿cierto? De pronto se ve al que está adorando en una plataforma, pero no se ve lo que está detrás en relación a cómo Dios va modelando el corazón de una persona para sostener un llamado. Y qué lindo como también tú lo retratas, o sea, es una voz que se activa, y es una voz que se suelta para poder ser bendición sobre las naciones. En ese sentido, Marco, ¿cómo se dan también esos primeros años donde tú te asientas en un llamado y ya no es algo solo personal entre tú y el Señor, sino que también comienzan a venir asignaciones sobre personas, sobre ministerios e inclusive sobre naciones? Sí, bueno, yo no sé por qué comencé a hablar exactamente de Juan el Bautista, pero creo que es un buen ejemplo para los que conocen un poco las Escrituras y del que preparó la primera venida del Señor. Y creo que ese manto o ese espíritu, como dice la palabra, el espíritu de Elías, está sobre todo una generación ahora que está preparando la segunda venida del Señor. Y creo que las características de Juan el Bautista son cosas muy parecidas que debemos aprender. O sea, qué interesante que él dice que él comenzó a enseñar y predicar en el desierto, o sea, no en un auditorio con aire acondicionado, con luces, no tenía ningún tipo de marketing, publicidad humana, no buscó, él estaba completamente fuera del sistema. Cuando dice que él hablaba en el desierto, pero tenía la voz fresca del Señor. Mi definición es: el que tiene una voz del Señor, la gente te va a encontrar, y ya no necesitas de autopromoción. El que quiere escuchar la voz de Dios
va a buscar donde quiera que esté algo realmente fresco. Y normalmente cuando Dios trae algo nuevo en una generación, normalmente se hace fuera del sistema predominante del momento. Imagínate que Juan el Bautista era hijo de sumo sacerdote, él podía estar dentro de la sinagoga, pero él se apartó y vivió un estilo de vida aparte, y ahí generó una voz que atrajo multitudes al desierto. Entonces, siempre he creído eso, el que tiene la voz ejerce gobierno e influencia también sobre un territorio, sobre personas, pero el que no tiene la voz comienza a copiar cosas, a querer hacer cosas para estar en la relevancia, pero desde una influencia humana. Toda influencia sin intimidad no tiene consistencia. Entonces, mucha gente a veces está buscando el resultado, como decías muy bien en el comienzo, y quieren en realidad hacer canciones o tener seguidores en las redes sociales y están buscando la estructura, pero no la esencia. Entonces, hoy es muy importante que podamos gente que diga, hey, Señor, más que llevarme a una plataforma, más que llevarme a ser conocido en las redes sociales, llévame al desierto, llévame a escuchar tu corazón, llévame a estar sensible a tu mensaje, porque el que tiene un mensaje de Dios, Dios se encarga de amplificar y no yo. Todo lo que yo me autopromocione, yo mismo me tengo que autosostener, pero todo lo que Dios promociona, Él se encarga de sostenerlo. Y eso es lo que yo he visto. Mucha gente que fuerza algo y lo tienen que estar forzando toda la vida para sostener, y hay aquellos que están dependiendo de la intimidad del Señor, y es el Señor que te sostiene y abre las puertas y te contacta con las personas. Algo que yo me di cuenta también fue la formación de equipo, que por ahí eso es la gran diferencia entre Juan el Bautista y la generación que estamos viendo hoy. Juan el Bautista estaba solo en el desierto. Hoy ese no es el modelo del Señor. Hoy es el cuerpo de Cristo. Entonces, el modelo profético, para mí que lo artístico está muy alineado a lo profético, porque el arte, en pocas palabras, es agarrar algo abstracto y hacerlo concreto. Y lo profético es lo mismo, algo invisible, algo que está en el reino del Espíritu, hacerlo tangible a través del habla, a través de una declaración, a través de una canción. Entonces, creo que cuando se combina eso, un arte profético, también eso crea ambientes, y para eso necesitas una compañía, gente que traduce la voz de Dios con diferentes gracias, con la multiforme gracia, y que ya no es solo, ya no es tiempo de llaneros solitarios, ni gente que quiere expresar su individualidad. Entonces, Dios ama mi individualidad, pero no ama mi individualismo, sino que Él usa mi individualidad dentro de una expresión corporativa para que nadie se lleve la gloria. Por ahí me estás presentando como salmista, conferencista, compositor, pero en realidad yo represento una parte de un cuerpo justamente donde estoy hablando acá, estoy en la base de operaciones acá de Toma tu Lugar, y una de las mejores decisiones de mi vida fue volcarme en un equipo, en una familia de fe, en una familia espiritual, donde yo me escondo en el cuerpo y sale una voz como de muchas aguas. Me gusta mucho esa expresión del Señor, una voz como muchas aguas, es que cada uno tiene su río, pero cuando estamos juntos es como una sola voz, pero son muchas aguas. Y así podemos alimentar más la sed de una generación. Y eso también va muy en contra del egocentrismo de esta generación, de la filosofía también de levantar la individualidad al máximo, pero eso muchas veces eso mata la creatividad, porque la creatividad necesita de un ambiente como un árbol que necesita florecer juntos. Y si yo estoy solo, mi fruto cae y nadie va a disfrutarlo. Pero si yo estoy en un ambiente como un jardín, un huerto, donde hay muchos colores, diferentes expresiones, diferentes frutos, diferentes flores, pero en realidad juntos, eso sirve a una generación de otra forma sustentable. Qué poderoso lo que estamos conversando, y lo que también tú estás explicando con mucha profundidad, y no solo comentando un discurso, sino con tu vida sembrada en un equipo. Y quizás ver cómo se han generado diferentes olas. Tú decías, tienes 36 años, somos contemporáneos,
y quizás no hemos visto todo lo que ha pasado en 50 años atrás con la iglesia, con la historia de la iglesia, pero sin embargo, yo me acuerdo, yo crecí cuando toda la iglesia tenía el objetivo de poder llegar a tocar cierto estilo de adoración o predicar de tal modelo, en un modelo específico, pero casi siempre era un superhombre o un héroe, en definitiva. Así es, así Y es. así hemos visto cómo en los 90 se creó un modelo de adoración, en el 2000 la influencia, o sea, en los 90 Canción fue importante, quizás en modelar en América Latina un despertar de la alabanza. Más tarde, en los 2000, muy fuerte la influencia de Hillsong, pero sin embargo, del 2010 en adelante, y no lo digo porque seamos amigos, sino que porque yo lo veo desde afuera también como en ojos de un historiador que ve la iglesia, no solo como con el don profético, sino que también cómo van pasando las cosas, irrumpe en América Latina un equipo tan hermoso que te ha tocado liderar, que toma tu lugar, y que paulatinamente también ha ido marcando un cambio en el cómo se va llevando a cabo la adoración desde el sur, ¿ah? Y cómo se suelta también un fuego desde el sur. Marco, ¿cuál es tu perspectiva y tu panorámica del estado de la alabanza y la adoración hoy en América Latina? Bueno, eso es muy interesante. Bueno, teniendo en cuenta que nuestro tema central acá es la cultura, adoración y cultura, venimos de una cultura muy caudillista, que creo que eso responde también a la tendencia del ser humano de siempre querer tener el libertador del momento, el pastor o el director de alabanza o la persona que está en evidencia, pero creo que desde la reforma de Lutero todavía nos está costando entender eso del el sacerdocio de todos los santos, un liderazgo descentralizado, el poder distribuido en todos los creyentes, y así siempre fue nuestra carga con Toma tu lugar. Cuando nació era que Dios tomara su lugar a través del cuerpo, a través de la iglesia. Entonces yo no me di cuenta cuando de repente nuestras canciones comenzaron a sonar por todos lados, y claro, como decías, en 2010 no teníamos tanto acceso a internet como hay hoy, nunca tuvimos ningún tipo de marketing y publicidad, pero me di cuenta de eso. Todo lo que a Dios le gusta, Él amplifica y ponía en la boca de su iglesia para cantar. Entonces la primera canción que hicimos creo que expresa mucho algo que tiene que ver tanto con la cultura como algo que Dios le gustó, que era: se apagan las luces que están sobre el hombre, solo Jesús merece brillar. Y la tendencia del ser humano es adorar a algo o a alguien. Entonces a veces no nos damos cuenta, aún en medio evangélico, cuando estamos adorando la adoración y estamos adorando a los adoradores y no enfocados realmente en aquel que merece brillar, en aquel que realmente nos inspira. Entonces, al recorrer Latinoamérica me di cuenta que teníamos muchas raíces todavía de orfandad y necesidad de una imagen humana, más que enfocarnos en la imagen del Dios invisible. Y creo que la imagen de cuerpo, intentar distribuir, decir todos tienen acceso a la presencia de Dios, eso, yo no estoy acá para llevarles a la presencia de Dios, sino que yo soy un facilitador. Quien nos lleva a la presencia de Dios es la sangre del Cordero. Por muchos años hemos dicho eso en todos lados, porque Dios está levantando un reino de sacerdotes y tomen su lugar en la intimidad con el Señor. Y comenzamos a ver cómo hubo un despertar en mucha gente que hoy me di cuenta que, claro, después de 10 años, muchas veces cuando voy a Chile también encuentro con chicos que están dirigiendo a la adoración por diferentes lugares y me dicen: yo te escucho desde que era adolescente. Ahí ya me di cuenta que estoy en otra generación. Estoy medio viejo, pero me da satisfacción ver cuando agarran el espíritu y la esencia y no la forma, porque la tendencia del ser humano es agarrar la forma. A ver, ¿cuál es la moda ahora? Que es, por ejemplo, como dijiste, Hillsong creo que marcó algo muy bueno en cuanto a tener todos los directores de alabanza juntos, muchos en fila. Eso fue algo muy bueno para el cuerpo de Cristo. Ya no era un salmista delante, sino eran muchos cantando juntos a la vez. Eso ya dio una imagen más corporativa, pero creo que
esas cosas, la revelación es progresiva en el cuerpo de Cristo y si podemos aprender, como dijiste, de una mirada no solo profética, pero aún histórica, que fue construyendo el Señor con todos los movimientos del Espíritu. Y creo que ahí entra la sabiduría, ahí entran los hijos maduros que comienzan a interpretar diciendo, wow, miren cuántas herramientas el Señor nos trajo hasta acá, no volvamos atrás, vamos a construir encima de eso. Y creo que una de las cosas en cuanto a la adoración es justamente la expresión corporativa y no tanto la idea de show o de concierto o de que alguien me lleve a la presencia de Dios o toda la infraestructura que hay detrás de la parte artística, sino que la adoración, en pocas palabras, debería servir el objetivo. Adora a Dios. Apocalipsis 19:10 dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuanto más lo vemos, cuanto más lo escuchamos, más se desata el ambiente del cielo donde estamos. Entonces, mi sueño sigue siendo lo mismo. Desde que el Señor nos dio el privilegio de viajar por diferentes lugares de Latinoamérica, es que la gente se conecte con el Señor de tal manera que ni le interese quién fue el que estaba cantando o quién era el invitado de hoy, sino yo vi la gloria de Dios y mi vida fue cambiada y Él es el centro de mi vida, Él es el principio, Él es el fin. Entonces, cuando terminamos una reunión y alguien está más impactado por cómo canta el cantante o por cómo dirigió la adoración o cómo estaba la puesta en escena, lo hicimos mal. Si la gente no termina diciendo, hoy salí más enamorado de Cristo, hoy salí con mi espíritu ardiente, estoy listo para ganar almas para el Señor, estoy listo para traer transformación a mi sociedad, quien me cruce el camino va a ver a Cristo. Si no salimos más parecidos a Cristo, un momento de adoración fue solamente entretenimiento. Y esas son una de las cosas que hemos visto a lo largo de nuestro continente, que muchas veces la música se volvió realmente un precalentamiento antes de la palabra. A ver, cantemos algo lindo, lindos arreglos, linda puesta en escena, pero la verdad extrañamos, y en este tiempo de pandemia, de crisis global, es donde nos damos cuenta que hay mucha gente que tenían costumbres de ir a un auditorio, pero no se conectaba realmente con el Señor. Entonces, ahí te das cuenta cuando están en casa solos, cuántos son adoradores de verdad o cuántos son dependientes de un cantante. Porque hoy yo puedo tener YouTube o Spotify y no necesito de la iglesia para escuchar música o adoración. Pero cuando no se nos reveló el poder del cuerpo, digo, ¿por qué? Porque mucha gente se da cuenta hoy, se siente sola, porque en realidad nunca se conectó con Dios, se conectó con el auditorio, se conectó con la gente, pero hoy estamos replanteando eso. Por ejemplo, 1 Corintios 14, para mí que es algo básico y poderoso. Si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lengua, van a decir que estamos locos, pero si todos profetizan, eso dice el verso 23, si todos profetizan, dice, lo oculto de su corazón se revelará, se postrará y adorará a Dios, reconociendo que Dios está entre ustedes. ¿Qué es lo que yo creo es eso? ¿Qué es que todos profeticen? No es que dar palabras personales solamente, puede ser que eso genere un ambiente, pero es cuando todos nos enfocamos en la persona de Cristo, eso genera un ambiente que el indocto, dice, el que no entiende, y el incrédulo, el que no cree, dice, se va a postrar y va a adorar a Dios reconociendo que Dios está entre nosotros. Creo que este es el objetivo de todo director de alabanza y todo ministerio de alabanza que está buscando al Señor, que cuando cante se manifieste la presencia de Dios de tal manera que el que no creía se arrodilla y comienza a ver la gloria de Dios. El que no entendía, aunque fue por primera vez, dice, wow, esto es lo que necesito. No sé quién está cantando, no sé qué canción es esa, pero yo vi la gloria de Dios. Y ahí es donde creo que todavía estamos migrando a ese entendimiento de lo que es la adoración profética, que es traer diseños del cielo a la tierra, que es crear ambientes que realmente producen transformación y no solamente entretenimiento. Perdón, amigo, hablé mucho. Sí. Está muy bueno. No, dale nomás, está bien. Y justamente me gustaría que pudiésemos ahondar en esto que es como lo neurálgico de esta conversación, el ir viendo la interrelación entre la adoración, la cultura, la adoración y la capacidad de incidir incluso en gobernar ambientes. Y yo muchas veces he dicho que la cultura nace de un culto y que un culto tiene un altar. Entonces, para poder manifestar una transformación
cultural o un cambio en la mente de una generación, necesitamos saber adorar. Y ahí me gustaría pedirte que pudieses también profundizar. ¿Qué es la cultura para ti como una voz? Una voz profética, un adorador. ¿Cómo se interactúa con, insisto, la mente de una generación y más tarde lo que va a ser reconocido como una cultura, según lo que te ha tocado también experimentar estos años? Uy, muy buena pregunta. Para mí el concepto de altar es algo muy importante en cualquier cultura. Desde hablamos de las culturas antiguas donde se literalmente tenían altares para el sol, para la luna, porque eso determinaba los hábitos y costumbres de un pueblo. Hoy tenemos altares modernos y hay gente que no se da cuenta porque dice, no, yo no soy religioso, pero altar viene de la palabra altura, de todo lo que ponemos en un lugar más alto, de nuestras creencias y de nuestro estilo de vida. Entonces yo me di cuenta que hay dos posibilidades: o ponemos a Dios en el lugar más alto o se levanta la altivez humana. Entonces yo creo que esas son las guerras de altares. En esta cultura que estamos hoy, en el mundo globalizado, está reinando la filosofía de modernidad líquida, donde cada uno hace lo que quiere, cada uno cree lo que quiere, el relativismo a alto nivel. Y básicamente, en pocas palabras, eso es la altivez humana. Cada uno lo que siente, lo que se autopercibe, puede hacerlo. Ahora, cuando nosotros interpretamos que la adoración ya no es solamente un culto en un auditorio, sino que es un estilo de vida de alguien rendido que pone a Dios en el lugar más alto, sea de la forma que se expresa, cómo trabaja, cómo es excelente en lo que habla, entonces tendríamos que redefinir también qué es adoración. Que adoración no son canciones lentas. Yo creo que fuimos creados para adorar, pero no significa que fuimos creados para cantar. Adán, cuando Dios dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, entonces lo puso a fructificar, a multiplicar, a llenar la tierra. Y cuando él hacía lo que fue hecho para hacer, eso adoraba a Dios. O justo esta mañana yo leía con mi esposa Juan 17, cuando Jesús dice, Padre, te he glorificado en la tierra, acabando la obra que me mandase que hiciese. Entonces, lo que glorifica a Dios no necesariamente son nuestras canciones o ir a un auditorio. Lo que glorifica a Dios es que nosotros estamos haciendo lo que Él nos diseñó para hacer. Y eso no puede suceder si no hay una ruptura, un rendir, es decir, hágase tu voluntad y no la mía. No es la altivez humana, es la voluntad de Dios en mi vida. Eso a nivel individual. Eso a nivel familiar y a nivel territorial pasa de lo mismo. Entonces, hemos visto enseñando altares individual, tu corazón con el Señor, altares familiares, familias que se reúnen alrededor de Cristo y digan, queremos que seas el centro, más allá de las leyes que pasan en la nación, en mi casa el cielo gobierna. Entonces lo ponemos a Él en el lugar más alto y en mi casa se expresa la cultura del reino de Dios. Y después, cuando 2 o 3 se reúnen, sea en un auditorio, sea en una plaza, un lugar público, y comienza a traer ese entendimiento, es decir, queremos que en este territorio, hágase en esta tierra como en el cielo, ahí es una idea de altar corporativo o altar territorial, que eso hemos visto en diferentes naciones, en diferentes lugares, como es la manifestación visible del reino de Dios, pero que es una revelación progresiva. No es porque hubo el evento público, es porque ese evento fue hecho por personas como piedras vivas, personas como altar, que tenían el entendimiento de lo que estaba pasando, porque podemos hacer un culto al aire libre, podemos hacer un recital al aire libre y que no sea un altar. Lo que consiste que sea un altar, que realmente afecte el territorio, es que realmente haya gente rendida a la voluntad de Dios, derribando la altivez humana y diciendo, en este territorio el Señor va a tomar su lugar. Entonces ahí comenzamos a ver no solamente a nivel corazón o familiar, pero también a nivel territorial. Y la Biblia está llena de historias de lugares físicos, como desde Betel, como dice, había ahí, cielo y tierra se conectaban físicamente ahí. Este no es otro lugar, sino casa de Dios, puerta del cielo. Y así, diferentes lugares de altares,
donde menciona la Biblia como Abraham, los que levantó Abraham, siempre donde se levantaba un altar se marcaba un territorio. Un altar produce una respuesta del cielo que transforma la realidad de la tierra. Entonces, vemos bíblicamente, pero también hoy en día, siglo XXI, hemos sido parte y visto con nuestros ojos la manifestación de los hijos de Dios diciendo, hey, es verdad que todavía el mundo está bajo el maligno, pero hay gente que está viviendo un adelanto del cielo en la tierra porque logran con su estilo de vida y con la reunión de los santos traer un pedacito del cielo a su territorio. No sé si me expliqué, amigo. Sí, sí, absolutamente. Y creo que es muy profundo lo que estamos conversando, porque nos toca a veces conversar con amigos que trabajan en ámbitos de la historia, la sociología, la cultura, etcétera, pero sin embargo, como iglesia muchas veces no nos damos cuenta estas tremendas herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos para poder incidir en las naciones de la tierra. O sea, estamos hablando de cómo la adoración, y Marco lo ha descrito con mucha revelación, cómo la adoración va transformando no solo los ambientes, sino que va marcando un antes y un después en nuestras naciones, y son armas al mismo tiempo que son herramientas de edificación. Yo me gustaría que pudiese también comentarnos. Yo tuve la bendición del año pasado de poder estar en algunos de los altares que se hicieron en Chile, en Concepción, en Puerto Montt, acá en Santiago, en Viña del Mar. Marco, ¿cómo ha sido primero, de dónde nace esa orden que el Señor les entrega de poder levantar altares? ¿Y cómo ha sido la respuesta que también han visto con ejemplos concretos? Ustedes han estado en muchos lugares en Argentina, hasta en Venezuela, en diferentes países, levantando altares. En esa instrucción de parte de Dios, ¿cómo han visto también esa respuesta? Sí, no, una base que tenemos es, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré los pecados y sanaré la tierra. O sea, que nuestra condición delante de Dios determina también el estado de la tierra. Y si se humillare mi pueblo, no toda la nación, sino mi pueblo, entonces hay sanidad en la tierra. Entonces creo que hay niveles de rendición pública que produce también sanidad en la tierra. Entonces nosotros comenzamos a entender eso hace muchos años atrás y comenzamos en Argentina y así, guitarras, yendo a una plaza sin necesidad de una plataforma, sin necesidad de luces. Lo que queríamos realmente era creer que la influencia no venía desde la plataforma o la puesta en escena, sino que salía de los hijos de Dios, de nuestro interior salían ríos de agua viva que transformaba las personas, pero también el territorio y el ambiente. Y eso comenzamos a ver que hay mucha gente que comenzó a creer en el poder de la impartición. O sea, que compartimos de lo que sabemos, pero impartimos de lo que somos. Entonces eran 2 o 3 ahí reunidos literalmente, pero eso comenzaba a afectar la región. Mucha gente comenzaba a ser atraída. Bueno, yo escuché, antes de hablar de Chile específicamente, cuando en Argentina hicimos en 2014, 6 de diciembre, en el Día del Gaucho, que en realidad la palabra gaucho viene de guacho, que también es como la raíz de orfandad o huérfano. Y entonces fue un día muy especial donde públicamente, enfrente de la Casa Rosada, o sea, la casa de gobierno argentina, y había más de 60.000 adoradores reunidos y que fue para expresar la paternidad de Dios de una forma que sentimos que fue un golpe en el mundo espiritual, en el sentido que despertó mucho la unidad del cuerpo, pero también hubo un cambio en 2015 en Argentina que se notó en muchísimas áreas, que no viene el caso ahora, pero podremos contar muchos testimonios. Pero el Señor nos fue llevando, como dijiste, a Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Hemos hecho también un movimiento del Señor en diferentes países, como también en 2017 en Estados Unidos hicimos América Adora a Jesús, que ya no era por América de Estados Unidos de América, sino por el continente americano. Y ahí tuvimos 35 países representados, o sea, de todo el continente, de Canadá hasta Argentina había un representante, pero algunos quizás no habían viajado para el evento, porque Miami ya era como una ciudad, la capital de América Latina, y fue un diseño del Señor
Y algo que nos hemos dado cuenta, la relación que hay entre adoración y cultura es que un hijo de Dios que se manifiesta públicamente, no que se exhibe, sino que se manifiesta, está rompiendo con años de mentalidad de orfandad, una mentalidad de huérfano. Eso nos dimos cuenta. Y ahí habría mucho por hablar de eso, pero la manifestación de los hijos también hace retroceder. También yo defino en pocas palabras que la naturaleza caída es orfandad espiritual y la naturaleza divina es ser hijos de Dios. Entonces siempre va a estar esa confrontación, luz y tinieblas, naturaleza caída y naturaleza divina. Entonces muchas cosas que llamamos sobrenatural hoy, y esa palabra no aparece en la Biblia, sobrenatural, en realidad la Biblia llama de naturaleza divina. Si tuviéramos un continente de gente que viva lo natural de Dios, que para Dios es normal sanar a los enfermos, para Dios es natural echar fuera a los demonios, para Dios es natural vivir el cielo en la tierra, entonces solo se enciende la luz y las tinieblas retroceden. Entonces comenzamos a ver ese nivel de entendimiento, y si eso pasa en un auditorio, también puede pasar en una plaza, y también Dios comenzó a hablarnos de los lugares estratégicos y días específicos. Por eso, por ejemplo, en el lugar, no sé si te conté eso, Javier, pero fue muy interesante en Miami, en el lugar donde hicimos América Adora a Jesús, era la Plaza Colón, un lugar que se llama Bayfront Park, o sea, un parque que estaba enfrente de una bahía, pero que tenía una tremenda estatua de Cristóbal Colón que decía, por la mano de Dios, reconocemos que por la mano de Dios América fue alcanzada. Entonces, para nosotros era un lugar estratégico también de decir, acá vamos a profetizar al continente. Eso fue en 2017. Pasó 2018, no hicimos nada, pero fines de 2018 el Señor nos dijo que íbamos a hacer un altar más a nivel nacional, y ahí el Señor confirmó de diferentes maneras que era Chile, pero siempre pensando también en el continente, porque fue ahí que surgió el hecho de Viña del Mar, que es por el festival, es una voz que amplifica todo lo que pasa por ahí para todo el continente. Entonces hicimos todo un recorrido desde todas las regiones, pero por ciudades específicas como Concepción, en el norte fuimos a Iquique, estuvimos lógicamente en Santiago, como dijiste, y diferentes ciudades, incluso Punta Arenas. O sea, fue un movimiento a lo largo de Chile, que lo que marcó más no era tanto los eventos masivos y decir cuánta gente hubo, sino que era cuántos entendidos podían reunirse, y principalmente una de las estrategias era no tener plataforma, era algo muy sencillo, quien veía de fuera decía, no, parece que no había gloria humana, pero en realidad lo que queríamos hacer era justamente concebir algo nuevo desde el espíritu hacia las raíces más profundas de la nación, y que no estaban buscando cambios visibles, concretos, o adoramos para que pase tal cosa, sino que adoramos porque Él es digno de ser adorado. Y cuando pienso en eso, muchas veces gente ha usado los altares y se ha frustrado cuando quería que pasara cambios políticos o sociales, y querían usar su adoración en realidad para provocar cambios que ellos querían y no para hacer la voluntad de Dios. Entonces eso es algo muy interesante. Nosotros no estábamos haciendo altares para cambiar algo que no, nosotros nos gusta, no nos gusta este gobierno, no nos gusta el otro. Nos encontramos con eso en Venezuela, por ejemplo. Nos dimos cuenta que mucha gente que nos estaba siguiendo en realidad lo único que quería era que se cambiara el gobierno, y vamos a adorar hasta que se cambie ese gobierno. Y yo digo, ¿y si Dios quiere que aunque la higuera no florezca, aunque falte el producto del campo, aunque no se conteste nuestra oración, adoraríamos igual? O sea, ¿estamos adorando para que Dios nos libre del horno de fuego, o estamos adorando porque Él es digno de ser adorado? Porque si la palabra que vino para Venezuela es, aunque el horno se ponga 7 veces más caliente, vamos a conocerlo a Él de otro nivel. Él nos va a liberar de ese sistema. Jamás Jesús vino para liberar a Israel de Roma,
vino a liberarnos a nosotros de la esclavitud de la muerte y nos conectó con la vida eterna. Entonces muchas veces mezclamos asuntos sociopolíticos con la verdadera influencia del reino de Dios. Y es muy importante que nunca perdamos de vista que un altar de adoración es para que Él sea adorado y para que sus hijos se despierten. Eso fue lo que yo vi con mis ojos, y también les quiero recomendar a todos los que están viendo el documental de Chile a una sola voz que está en nuestro canal de YouTube de Toma tu Lugar. Ahí son 25 minutos que explican el concepto de altar y explican mucho de lo que pasó en Chile y terminó en la Quinta Vergara. Creo que una de las crisis más fuertes de la historia de la nación de Chile, donde ese día, ¿sabes lo que considero, Javier? Que Dios le gusta. Hoy Dios no quiere sacrificio humano y no quiere sacrificio de animales. Él quiere sacrificio de alabanza. Eso dice en Hebreos 13:15. Y ese día fue un sacrificio de alabanza al Señor. Miren, estaban cerradas las rutas. Creo que fue el 7 de diciembre de 2019. Estaban cerradas las rutas. Ustedes sabían de los niveles de protesta que había en la calle. Mucha confusión. Todos nos decían que era mejor cancelar, pero tuvimos la aprobación legal, pero también la aprobación celestial, y se hizo igual. Contra todos los pronósticos humanos, la Quinta Vergara estaba colmada de gente adorando al Señor, y me gustó mucho porque la adoración comenzó antes del evento. Había gente con guitarras mientras la gente entraba, un ambiente de que todos estaban conectados, los que intercedían con plataformas ahí entre la gente, porque queríamos convertir. El diseño era que la Quinta Vergara se volviera a un ambiente de casa, que fuera una casa de oración de las naciones. Y miren lo que pasó. Después de ese día, creo que no hubo más, nosotros no hicimos más eventos masivos y cambió la dinámica mundial, donde creo que ahí Dios nos preparó para llevarnos a nuestra casa. Yo me acuerdo que terminamos Chile a una sola voz diciendo, Señor, envíanos, y cantábamos acerca del poder del envío. Y no sé si escuchaste eso, hemos orado para que Dios nos envíe a los lugares de necesidad y nos ha enviado a nuestros hogares, a nuestras propias casas. Y entonces creo que profetizamos ahí que todo comenzó en familia y todo va a terminar en familia. El diseño de Dios es un diseño de casa, y que un altar no tenía que ver con cada vez más grande y cada vez más gente, sino tenía que ver con entender que Dios quiere una casa, Dios quiere una familia. Y ahí logramos eso a nivel masivo, transmitir ese mensaje, y hoy todos estamos poniendo en práctica desde nuestras casas el vivir una vida de altar. Así es. Estamos en Fuente Directa conversando con Marcos Brunet. Marcos, viendo más o menos las perspectivas de lo que se ha venido hoy día dando en las naciones, ¿qué es lo que han estado recibiendo? ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Qué es lo que el Señor también ha estado guiándoles y mostrando? Porque creo que estos últimos años han sido tremendamente poderosos para ver su mano llevándonos de nuevo al Padre, y gran parte de los cantos que han salido de Toma tu Lugar, de los que has compuesto tú, revela la naturaleza de Dios como Padre, sanando la orfandad y de alguna forma quebrando una estructura de iniquidad cultural que muchas veces peleaba, ¿cierto?, con el corazón de América Latina. Hay muchas estadísticas que dicen que la única región donde va a seguir creciendo el cristianismo en los próximos 30 años es América Latina. Y algunos dicen que aquí debiese estar entonces una nueva ola de reforma y avivamiento. ¿Cómo ves tú lo que viene, en base también al contexto de pandemia que hoy día se está viviendo, y qué es lo que se perfila hacia adelante? Wow, qué buena pregunta. La verdad que en parte vemos, en parte profetizamos. Lo que estamos entendiendo, que no vemos el panorama completo. Muchos hijos y con muchas congregaciones y de diferentes maneras, pero yo en lo personal estoy muy confrontado con la efectividad del evangelio del reino. Leí mucho Mateo 24 por el tema de las señales del fin, y la última señal del fin es que Jesús dijo, Mateo 24:14, este evangelio del reino será predicado como testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin. No está hablando que se predique solamente, sino que se predique este evangelio del reino. Entonces comenzamos a meditar mucho qué es el evangelio del reino exactamente y qué es lo que... Porque, por ejemplo, África es uno de los continentes más evangelizados del mundo y aún así no ha sufrido una transformación como debería. América Latina hoy tenemos altos niveles de congregaciones y de naciones con altos porcentajes de evangélicos, pero todavía no estamos viendo una manifestación del reino visible como debería ser. Entonces, cuando vemos ese contexto donde muchas cosas se detuvieron a nivel masivo o de reuniones corporativas, pero igual la iglesia no está en cuarentena, la iglesia sigue funcionando, la iglesia está de guardia, decimos nosotros, la iglesia sigue funcionando, Dios no está en cuarentena, pero entonces hay algo en las formas que a veces hemos gastado mucha energía, mucho tiempo y aún incluso dinero que quizás nos tenemos que replantear. Escuché una estadística que decía que una iglesia local normal de América Latina gasta más o menos unos 70% de sus ingresos en el mantenimiento del auditorio, en el mantenimiento de la infraestructura material, y a veces 20% para las cosas que hacen y 10% para las misiones en los mejores de los casos. Yo digo, ¿cómo vamos a llenar la tierra del evangelio si no estamos realmente invirtiendo tiempo, energía y recursos de una forma correcta de lo que Dios está haciendo? Entonces yo quiero aprender. Esa es mi razón. Yo creo que Dios nos está poniendo dentro de nuestras casas para aprender. O sea, toda cuarentena bíblica era porque Dios quería enseñar algo. Entonces Israel podría haber cruzado en 40 días y llegó 40 años porque no entendieron qué era lo que Dios quería cambiar. Yo quiero entender, yo quiero aprender, yo no quiero decir, quiero volver a lo normal de antes, yo quiero entrar en lo normal de Dios. Y una de las cosas que más me está confrontando y también te quiero recomendar, quizás ya lo has visto, Javier, es un documental acerca de la iglesia que más crece en el mundo. La iglesia con mayores conversiones e influencia hoy de milagros, señales, prodigios y cantidad numérica es la iglesia en Irán. No tienen auditorios, no tienen permisos, no tienen ficheros de culto, no tienen permiso para reunirse. Cristianismo es crimen y a la vez es imparable el poder de Dios en las casas. Y yo vi ese documental y me sacudió mucho. Yo digo, ¿cuántas veces hemos creído que nuestra influencia estaba creciendo por el tamaño de nuestros auditorios o por nuestros seguidores en las redes sociales o porque tenemos mucha influencia en la política? Pero en realidad, ¿qué consideramos realmente que el evangelio del reino está penetrando en una sociedad y está colaborando para el regreso del Señor de una forma concreta? Hoy en día en Irán, los que están ahí adentro dicen que sabe que el Islam se ve majestuoso por fuera, pero es una fachada, porque por dentro mucha gente se volvió ateo, muchos están abiertos y sensibles, que si hay gente que les habla de Jesús de una forma sencilla y práctica, se están convirtiendo miles desde adentro. Y dice que eso va a provocar a celos a Israel. Romanos 11 dice que en los últimos tiempos esa reforma y avivamiento va a llegar hasta Israel para que prepare el camino del Señor. ¿Qué es? Imagínense que un iraní o un árabe se mire a un judío y dice, te amo porque tu Mesías es mi Mesías. Tu Mesías es mi Mesías. ¡Wow! Eso lo va a provocar a celos. Diciendo, y entonces eso está sacudiendo mi corazón, Javier. ¿Dónde estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Dónde estoy invirtiendo mi energía? ¿Y dónde estoy invirtiendo incluso nuestros recursos financieros? ¿Será que lo que estamos haciendo ayuda al avance del reino? ¿O quizás nos encontramos con que estábamos alimentando imperios personales? Eso es mi confrontación personal, que comparto con muchos otros pastores y líderes que están sintiendo lo mismo y no están diciendo, a ver, ¿cómo hago para volver a que todo siga funcionando como antes? Sino, ¿qué ajustes debo hacer incluso en mi teología, en lo que estaba predicando, en lo que estaba enseñando, para que realmente el reino de los cielos avance? Entonces, hoy estamos desde casa reformando también y dando la posibilidad que el Señor nos modele por dentro, diciendo, Señor, realmente hágase tu voluntad en nuestra tierra como en el cielo. Poderoso todo lo que estás compartiendo, y sin lugar a dudas este es un tiempo
reenfoque, para muchos también de reinicio y también de reordenamiento sobre las naciones de la tierra. Así es que se nos ha pasado volando el tiempo. Sí. Quiero decir que he disfrutado mucho el poder conversar contigo y darte un espacio para unas palabras finales a todos los amigos que nos sintonizan por Nuevos Comienzos Televisión. Así que te doy un espacio para dar esas palabras finales. Bueno, saludo a Nuevos Comienzos Televisión, al apóstol Bill Bunster. Yo sé que no es el programa de él, pero es un canal de la congregación que fue parte activa de Chile a una sola voz. Gracias a tu vida, Javier, que Dios te siga usando como una voz profética para traer entendimiento al cuerpo de Cristo. Para mí es un privilegio ser tu amigo y también compartir esos tiempos de mesa, porque hoy estamos hablando en público, pero muchas veces hablamos sin cámara de por medio y siempre soy edificado. Y es lo mismo que quiero decir a todos los que están conectados. Aprovechen bien su tiempo con amigos del reino, con gente que te empuja a estar más cerca de Jesús. Verdadero amigo no es aquel que te sigue en las redes sociales, o que te hace un comentario, o que te hace un repost de lo que tú dices. Amigo es aquel que cuando tú estás paralizado en un área de tu vida, hace un agujero en el techo donde está Jesús y te lleva a estar cara a cara con Él. Deseo sobre todo los que están conectados que tengan más amigos que te conecten con Jesús y que te hacen arder más por la pasión por el Rey y su reino en la tierra. Que así sea sobre tu vida, Javier, y sobre todos los que se conecten cada vez más en una fuente directa, que cada vez esto sea un río que fluye para saciar una generación. Muchas gracias, querido amigo. Gracias por estar con nosotros en esta jornada de Fuente Directa. Y hay tanta profundidad y tanta revelación en lo que hemos compartido, en lo que también tú nos has estado impartiendo, que invito a los amigos que puedan compartir además esta entrevista y puedan verla quizás otras veces para ir digiriendo de lo que hemos conversado. Muchas gracias, Marcos. Nos vemos, amigo. Un abrazo grande. Y también un abrazo para cada uno de ustedes que se ha sintonizado con nosotros por Nuevos Comienzos Televisión, acá en Fuente Directa. Es siempre una bendición, un honor poder estar sirviéndole a ustedes. Quiero recomendarles que puedan también revisar la diferente literatura de nuestro invitado del día de hoy. Particularmente me gusta mucho el libro Detox, que habla, ¿cierto?, del ser para hacer. Creo que tiene mucho que ver con lo que también conversábamos ahora con Marco. Y no lo dijo Marco, pero sacó un canto muy bueno en medio de toda esta pandemia que se llama Mi Shalom. Un canto que trae mucha paz, que trae también la verdad y el sostén del Señor para este tiempo. Así que también escúchenlo, Mi Shalom, un canto reciente que también Marco ha publicado. Amigos, un honor siempre estar conectados con ustedes. Nos vemos hasta un próximo capítulo de Fuente Directa. Chao.